déjeme ir con otro colega independiente. Julio C. Roa, me da mucho gusto que nos acompañes, querido Julio. Un abrazo, ¿cómo te va? Hola Vicente, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a ti y a tu auditorio. Claro que sí, mi querido Julio, pues sorprendido porque has publicado y nuevamente dejas la víbora chillando en tu canal de YouTube, La Voz de Julio, esto que seguramente le ha de arder en el alma a Carlos Loret de Mola. Proyecto y departamento de Carlos Loret están registrados en 2 paraísos fiscales. Cuéntanoslo todo, mi querido Julio C. Roa. Así es, Vicente, ayer en La Voz de Julio di a conocer que el proyecto de Carlos Loret de Mola, el proyecto de información, está registrado en un paraíso fiscal, está registrado en el estado de Delaware. Al igual que su departamento en Miami de alrededor de 15 millones, que está registrado en otro paraíso fiscal, pero este está registrado en las Islas Vírgenes Británicas. Es decir, el proyecto y departamento de Carlos Loret de Mola están registrados en los paraísos fiscales de Delaware y de las Islas Vírgenes Británicas. Y para quienes no estén familiarizados con Delaware, tú sabes muy bien que Delaware es un pequeño estado en la Unión Americana, donde hay más empresas fantasmas o empresas de papel que habitantes. El estado tiene aproximadamente un poco menos de 1 millón de habitantes y hay 1.300.000 empresas establecidas, no físicamente, sino en papel. Delaware es un estado conocido porque se puede ocultar la información de quienes están detrás de ciertas empresas. ¿Qué tendría de malo que se supiera quién está detrás de Latinus, esta empresa de Carlos Loret de Mola? Como nosotros no tenemos nada que esconder, la gente puede buscar y sabe que la empresa dueña de Sin Censura es de tu servidor, Vicente Serrano, no hay de otra. Pero pues hay intereses que quieren proteger. No le encuentro otra lectura, mi querido Julio C. Roa. Así es. En Delaware hay empresas grandes, muy grandes, establecidas. Y la razón de las que están registradas en Delaware es porque pagan menos impuestos al registrarse ahí. Pero no se registran estas grandes empresas para ocultar quiénes son los dueños. Son empresas muy importantes y existe información pública de quiénes son los dueños. La otra parte importante de muchas empresas, y en la mayoría de estas empresas no son grandes, son empresas pequeñas, se registran ahí porque hay mucha opacidad. Es prácticamente imposible saber quién está detrás de las empresas. En este caso, en el proyecto de Carlos Loret de Mola, yo di a conocer que el dueño es un perredista, pero no fue por esta información que encontré del registro en Delaware. Si tú checas el registro de Delaware de la empresa de Carlos Loret de Mola, nada más dice latinos, pero no tiene un listado de las personas que están detrás. La información sobre el dueño yo la encontré por otra vía. Afortunadamente, alguien me contactó y me dio la información sobre quién es el dueño de Latinos. Pero si no me hubieran dado esa información, el día de hoy no supiéramos quién es el dueño del proyecto de Carlos Loret de Mola. Y ya que estás hablando del de raíz perredista, pues uno que se dedica a esto empieza a encontrar cosas, y yo te escribí ayer, quedan desnudados, quedan exhibidos, porque le dolió mucho a Silvano Aureoles que exhibieras que su ex mano derecha, o no sé si sigan siendo grandes amigos, era el dueño de Latinus, y Silvano Aureoles rápido se quiso desmarcar, pero son las opiniones lo que hacen público, lo que a uno le da a mal pensar. Silvano Aureoles arremete contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por su visita a Washington, y luego ves a Broso y a Carlos Loret haciendo lo propio y dices, pues 1 más 1 son 2. Perdón por ser tan básico. Así es, y ya que mencionas a Silvano Aureoles, déjame, antes de que se me pases algo importante, condenar
rechazar la amenaza que recibió Hans, porque recuerda, si no mal recuerdas, Hans fue el reportero que le preguntó a Silvano Aureoles sobre latinos. Fue Hans quien puso en problemas, en aprietos, a Silvano Aureoles en esa conferencia de prensa en Michoacán. Y toda mi solidaridad, todo mi respaldo con Hans, y espero que las autoridades hagan algo, porque es una amenaza, esta no es amenaza velada, esta es una amenaza abierta de un personaje de la derecha que, como él no es el único. El problema es que hay muchos fanáticos como él, y el lenguaje que utiliza este sujeto, este fanático de la derecha, es peligroso, y espero que las autoridades estén haciendo lo necesario para brindar protección a Hans, que incomodó a este tipejo. Sí, definitivamente, Julio. Pero ¿qué piensas de esto que te digo, que las opiniones los delatan? Oh, perdón, me desvié de la pregunta. No, pero es importante. No sé si te acuerdas que te mencioné que hay una otra coincidencia entre Silvano Aureoles y el portal de Carlos Loret. Parece que a los dos, al gobierno, a Silvano Aureoles y a Carlos Loret, les gusta el color de rosa. La plataforma de Carlos Loret y mucha de la información del gobierno de Michoacán tienen exactamente el mismo color. No sería una locura que Silvano Aureoles esté buscando la candidatura del 2024 y lanzar un proyecto informativo como Latinos, o el proyecto de Carlos Loret de Mola, y de ahí saltar a la plataforma para ser candidato. Recuerda que él fue el primer invitado al programa de Carlos Loret, habiendo muchísimos políticos, de forma casual, accidental tal vez, no había nadie más disponible, y el señor Aureoles fue el único que se prestó para una entrevista con Carlos Loret en el primer programa de Carlos Loret. Ridículo. ¿Y cómo están financiando, pregunto nuevamente, cómo están financiando esa transmisión en Washington? ¿Broso Oye, Julio, y Loret lo están haciendo de a gratis? Julio, por cierto, quiero ofrecer en una llamada, pero era precisamente Hans Salazar agradeciéndote la solidaridad. Precisamente mientras hablábamos, el querido Hans hablaba por teléfono a tu servidor para agradecer la solidaridad, Julio. Oh, no hay problema. Gracias. Saludos a Hans. Pues sí, es lo importante de esta información sobre el registro del proyecto de Carlos Loret de Mola, es que él no quiere que se sepa, a pesar de que ya ha evidenciado quién es el verdadero dueño. Él está haciendo lo posible para que no se sepa quién está financiando esos viajes a Washington, esas filmaciones por cada capítulo de más de 350,000 pesos, esos salarios, que imagino que son salarios los que tiene Luis García, el mismo Broso, o al menos que también sea el socio, la actriz Galilea Montijo. Recuerda que te mencioné que Galilea Montijo aparece en una foto en Nueva York junto con Miguel Alonso Olamendi, el dueño del proyecto de Carlos Loret de Mola. 1 más 1 es 2, y la evidencia apunta a que Carlos Loret de Mola está siendo financiado no por sus cuentas bancarias, sino por personajes oscuros que no quieren dar la cara. Recuerda que Miguel Alonso Olamendi, al momento que yo revelé la información sobre el proyecto de Carlos Loret de Mola, inmediatamente borró su cuenta de Twitter. ¿Por qué alguien borra su cuenta de Twitter cuando es balconeado? Porque algo temen. Definitivamente, y hablando de temer, tu opinión, mi querido Julio, invito nuevamente a las personas que se quieran informar desde la Trinchera Independiente, que también se suscriban a tu canal de YouTube, La Voz de Julio, así lo encuentran, La Voz de Julio, así se llama el espacio, el medio independiente de Julio Cerroa.
Alina Duarte, nuestra corresponsal en Washington, ayer escribía, y estos personajes, estando tan cerca, ¿por qué no vinieron a la Casa Blanca o a la embajada en donde estaban los mexicanos reunidos para decirle al presidente Andrés Manuel López Obrador, no está solo? Y se refería a un video que subieron Broso y Loret de Mola en Washington. Yo decía que pues es que ha de ser muy duro escuchar cobardes, ha de ser muy duro escuchar chayoteros, corruptos, traidores y todo lo que le dijo la gente a los corresponsales de Imagen, de Fórmula, a Irving Pineda, de TV Azteca. Dame tu opinión de esas ganas, de ese desfogue de la gente, porque ellos dicen que fueron acosados. Yo vi a un pueblo, por fin, ante una oportunidad, diciéndole sus verdades a esos de los medios tradicionales, históricamente chayoteriles, como les llamo yo. Julio, dame tu opinión de esto que te planteo. Así es. Lo que pasa es que no están acostumbrados a que sean rechazados. Por décadas vivían en una burbuja. Las reuniones con el presidente, las entrevistas con el presidente eran en privado, con ciertos periodistas, en salones encerrados. ¿Te acuerdas? Ciro Gómez se reunía con García Luna de uno a uno en reuniones privadas. Viven en una burbuja o vivían en una burbuja, eran intocables, hacían lo que querían, eran como unos virreyes también. No solo los gobernadores eran virreyes, los periodistas eran como virreyes, viajaban en palacios flotantes al lado del presidente, ahí brindando con cargo al erario. Y la gente se cansa, la gente ya se dio cuenta, ya abrió los ojos de que esta gente solo se dedicaba a sacar dinero al erario y a desinformar, porque todas las televisoras, todos los medios protegían al presidente en turno. Entonces, el rechazo que ahora ven y de cuál se queja, yo no lo condeno mientras no sea una violencia física. Mientras la gente les diga sus verdades, pues si no les gusta, pues es su problema por haber sido cómplices del pasado. Pero mientras la gente de forma pacífica les haga ver su rechazo, tienen mi apoyo. Yo soy promotor de la no violencia y hasta lo que yo entiendo, no han sido agredidos físicamente, solamente verbalmente. Sembraron o cosecharon lo que durante décadas hicieron y ahora están llorando, pero son tan farsantes que ante una agresión real, no una agresión, una amenaza real contra Hans, no dicen ni pío. Lo que pasa es que son hipócritas, la derecha es muy hipócrita. Se quejan del racismo de Trump, pero de Chumel no dicen nada. Se quejan de los cuestionamientos que le hacen algunos periodistas en Washington, pero no dicen nada de Hans. Son muy hipócritas, son muy farsantes. Y nada más para que quede claro, yo no veo acoso. No sé si tengamos el video de Irving Pineda, Ceci, allá en Washington. Él también se pone a grabar y después denuncia acoso y así lo retoman varios medios de comunicación en México, lo que me parece aún más lamentable. Yo veo al pueblo encabronado, al pueblo al mexicano de a pie expresándose. No sé si lo tenga Ceci ese video de Irving Pineda, y si lo tiene, si lo hemos rescatado, échelo para que lo vea la gente, porque respalda lo que está diciendo. El registro en video respalda lo que está diciendo Julio C. Roa, que no hubo agresión física, que es la gente la que se expresa y que estos medios y estos personajes están básicamente cosechando de lo que sembraron. Si lo tienes, Ceci, échelo. Quiere llorar, 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 fuera chayotero, estar con Obrador,
Pues yo debo de decir que he estado transmitiendo a las afueras de Palacio Nacional y ha pasado gente a mentarme la madre y no me tiro al suelo diciendo que se trata de acoso. Pues me mientan la madre y yo les regreso la mentada, pero nadie ha podido poner en duda nuestra honestidad. Y mi querido Julio C. Roa, en estos tiempos, el que medios de comunicación en México digan que los simpatizantes del presidente acosaron a Irving Pineda de TV Azteca es una fake news. Así es. Lo que pasa es que, como te mencionaba, vivían en una burbuja donde nadie los cuestionaba, donde eran intocables. Los periodistas, no de a pie, los periodistas que tú ves en la televisión, los que conducen noticieros, los que aparecen en la radio o los que están en la radio, son una élite, son parte de la élite que gobernó durante décadas. Ya perdieron sus privilegios, el presupuesto o el gasto en publicidad oficial ya se redujo drásticamente, han perdido muchísimo. Y cuando alguien los confronta, se tiran al suelo y hacen un teatro, es un teatro. Este señor Pineda, hasta lo que yo estoy revisando también video, no veo que haya una agresión física. Si la hay una agresión física, la rechazo. Esa no es la vía. Reclamarles, estar enojados por cómo han hecho su labor periodística, eso tienen el derecho. Los periodistas también son figuras públicas y deben acostumbrarse a ser cuestionados por su trabajo. Pero si tú analizas, muchos periodistas no les gusta que les digan que hacen mal su trabajo. Dicen que perro no come perro, pero perro sí come perro, y hay que decirlo. Que se evidencie el mal trabajo de estos periodistas. A mí me han acusado que yo estoy obcecado con sacar información de periodistas y sobre los pagos que han recibido, que los odio. Estoy obcecado por hacer información pública, que estoy limosneando, porque a través de mi canal pido apoyo para sostener el canal, pero no condenan a los periodistas que han recibido millones y millones de pesos. El mundo al revés, pues. Así es. Mi querido Julio C. Roa, gracias por compartir esta información con nosotros aquí en Sin Censura, y a las más de 22,000 personas en estos momentos conectadas, les pido que vayan a tu canal de YouTube y que respalden el periodismo independiente que estás realizando y que lo estás haciendo muy bien ahí en La Voz de Julio. Suscríbase, apoye a Julio C. Roa, y aquí siempre tienes las puertas abiertas, querido Julio. Gracias, Vicente. Ya para despedirme, en este momento, antes de tomar la llamada contigo, estoy desarrollando información sobre César Duarte y su refugio. ¿Dónde estuvo César Duarte antes de ser detenido? Estoy a punto de subir el video. Desafortunadamente todavía no puedo subirlo porque estoy corroborando la información, pero en 1 hora o 2 va a haber información sobre dónde estuvo refugiado César Duarte antes de ser detenido. Esa es información real, porque vi por ahí en Milenio que están sacando información de unas presuntas casas de César Duarte, pero a las que yo vi es una información errónea de una persona que tiene ese mismo nombre. Yo tengo la dirección exacta de dónde estuvo César Duarte, gobernador priista, protegido por el PRI de Peña Nieto. Pues estaremos al pendiente para ir a La Voz de Julio durante la tarde e informarnos. Te mando un abrazo y gracias, Julio. Gracias, Vicente, por abrirme el micrófono, y saludos a tu auditorio. Gracias, mi querido Julio C. Roa, reportero independiente. Recuerde su canal de YouTube, La Voz de Julio.